Muy bien, buenas tardes, noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están zona sudeste? ¿La están pasando bien? Espectacular, desde acá de la iglesia, hermoso momento de juegos, de canciones, de participaciones y lo que resta. Así que gracias por la invitación, zona, y qué bueno que podamos abrir la palabra de Dios en esta tarde, noche. Dani, en nombre de la comisión, me daba este tema: Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu problema. Y te invito a que abras tu Biblia ahí en Marcos capítulo 5. Debo ser fiel, cuando Dani y la comisión me daban el tema, en reflexionar en lo que uno viene estudiando y leyendo. Y estoy detenido en el Evangelio de Marcos. Y te invito a que abras la Biblia ahí en Marcos 5, del 21 en adelante. En el siglo III antes de Cristo había un rey llamado Hierón, con sus locuras de ostentar, manda hacer un barco al cual no lo podía echar en el agua. Me encanta esta historia. Y la quisiera poner como fundamento para iniciar. Dice que manda hacer un barco, no lo puede echar en el agua y se da cuenta que este problema tenía a Arquímedes, uno de sus sabios matemáticos, inteligentes en su estado, y lo manda a llamar y le cuenta el problema. Y cuando le cuenta el problema, Arquímedes le dice: bueno, rey Hierón, dame un mes que con un dedo vas a poder voltear ese barco y desplazarlo al agua. Se cumple el mes, llega Arquímedes, y Arquímedes fue el que crea el sistema de las poleas, las que están vigentes hasta el día de hoy. Llega y creando este sistema le dice: Hierón, con tu dedo estira, y dice que el barco deslizó hasta el agua. Y cuando Arquímedes, ahí sacando pecho, tira esa frase que hoy hasta el día de hoy es conocida, que dice: dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Y yo quisiera hablarte de ese punto de apoyo que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, que es la fe. Si te pidiera que hagas una lista de problemas y los ordenes por importancia, ¿te pusiste a pensar cuál sería el primero? Si tendrías que hacer una lista, un top 10, un top 5 de tus problemas, ¿cuál podrías en primer lugar? Mirá, si querés te la hago más fácil a la pregunta. Supongamos que Dios te promete solucionarte un problema. Uno. ¿Cuál le pedirías? Bueno, en este pasaje que vamos a ver, Marcos, los teólogos le dicen que a Marcos le gusta hacer esto de sándwich, poner dos historias en un mismo relato. Y acá vamos a encontrar dos historias, dos encuentros que tiene el Señor Jesús que nos van a demostrar a esta conclusión que te decía en el inicio. ¿Cuál es el punto de apoyo? Que podamos llegar al título que tenemos en este picnic, que es Dios más grande de tu problema, pero que lleguemos a él como una conclusión. Como una conclusión que todos juntos al finalizar podamos decir: tenemos un Dios que es más grande que mi problema. En estos dos casos que vamos a estudiar no había esperanza ni perspectiva, pero lo que marcó la diferencia fue la confianza y la fe puesta en el Señor Jesucristo. Por eso, si vos estás del otro lado, querido, te quiero decir que Dios puede. Dios puede con tu matrimonio destruido. Dios puede con esa enfermedad. Dios puede con ese hijo rebelde. Dios puede con esa falta de trabajo. Dios puede. Tal vez con ese problema económico. Y te quiero decir que Dios suele usar este tipo de circunstancias para magnificar su poder y su gracia de una forma extraordinaria. De hecho, el capítulo 5 de Marcos que vamos a leer, hay tres historias que son extraordinarias. Empieza con la historia del endemoniado de Gadara. Y podríamos irnos más atrás, en la calma de la tempestad. Después tiene el encuentro con un endemoniado que vivía en los sepulcros de la muerte. Y después de eso dice que cruza el mar, y vamos a leer este relato. ¿Lo tenés? Marcos 5, 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo,
Marcos detalla el nombre, en lo cual Mateo no lo hace, y dice, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hay otro relato, una de las señales que relata Juan, el cual es similar, pero no es que esta persona le pide que di la palabra. Acá hay un principal de una sinagoga de Capernaum que le pide al Señor Jesús que vaya con él porque su hija se estaba muriendo. Versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, y ahí viene el sándwich que hace Marco, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, me encanta este detalle de Marcos, otros no lo nombran, pero él dice que esta mujer pensaba y decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, apresurados como siempre, y no es de juzgarlos, pero hacen este reproche. Tal vez esta falta de confianza. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor, la sabia respuesta con el silencio del Señor Jesús. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿por qué temiendo y temblando? Porque el Señor Jesús ya a esta altura ya era reconocido un rabino. Una mujer en ese momento no podía estar en público entre la multitud y su flujo de sangre ceremonialmente la hacía impura. Y muchos menos tocar a un rabino. Por eso vamos a ver que Jesús quería perfeccionar la fe de esta mujer. Dice, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, retoma la historia de Jairo, Marcos. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga. Y esta es una de las historias, como todas de la Biblia, pero que requiere que nosotros nos metamos en el relato. Dice que Jairo lo manda a llamar para que cure a su hija. El Señor Jesús accede, pero en el medio una mujer que llega con su necesidad, toca el manto. El Señor detiene la multitud, se detiene a conversar con ella. Y cuando termina y es deslumbrada ella, el Señor Jesús arranca la caravana de vuelta a ir. Pero en eso llega tal vez familiares, siervos de este principal de la sinagoga y le dicen, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué silencio se habrá hecho ahí, no? Ponete a pensar, pongámonos a pensar, ¿qué podría haber hecho Jairo? ¿Qué podría haber hecho yo en ese lugar? Pero Jesús, el gran maestro, el gran consolador, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Qué autoridad la del Señor. Dice que mandó a la multitud que no lo siga más y también despachó a los otros discípulos. Hay discípulos hay milagros o encuentros que el Señor Jesús quiso hacerlo en intimidad con algunos. Los teólogos se pelean hasta el hartazgo en por qué, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que quiso ir con pocos. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Hoy se dejó de hacer esto. En algunos países tal vez se sigue haciendo, pero se contrataba gente para que llore. De hecho, esto nos habla del
el poder tal vez adquisitivo que tenía este principal de la sinagoga. Ser un principal de la sinagoga era ser respetado por la sociedad. No era el templo, sino eran lugares que los judíos se habían hecho para estudiar, para alabar, para estudiar las escrituras. Entonces elegían a gente de reputación. Tal vez no solo la podía pagar, sino por su reputación muchos quisieron ir ahí. Lo que sí sabimos es que había gente que estaba llorando. Y los otros evangelios nos dicen que hasta había música. ¿Y qué dice? Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo a ellos: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y esto que eran contratados para reírse, para llorar, en el versículo 40 al instante se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, pues tenía 12 años. No es casualidad, y me encanta cómo termina. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Que se le diese de comer. Dios puede. Dios es más grande que tus problemas, que mis problemas. Ahora, en este relato vamos a ver rápidamente 3 cosas. Vamos a desdoblarlo en 3. Vamos a ver la petición insistente. La petición insistente. En segundo lugar, la postergación incomprensible. Y en último lugar, el poder inigualable de nuestro Dios. La petición insistente, ahí del 21 al 24. Si hay algo que nos enseña esta historia es que el dolor y la aflicción son 2 cosas, o son las 2 cosas más democráticas de todas. Las desgracias no respetan ni a rico ni a pobre. Tenemos una mujer que sufría de flujo de sangre y que había perdido todo por los médicos. Y no es porque los médicos andaban mal en ese momento, al contrario, los médicos judíos eran de buena reputación, pero dice que se había desgastado toda su plata y no pudieron encontrarle la solución. Toda. Entonces encontramos a alguien acá, otra vez con un problema económico, pero también vemos a alguien que la necesidad le llega a alguien, a una persona que, digamos, gozaba de buena reputación, que era un principal de la sinagoga, que podía contratar gente para que llore, que tenía todo en orden. Marcos nos dice que tocó la puerta de un hombre respetable, próspero, uno de los oficiales de la sinagoga. Y ser principal de la sinagoga, como te decía, es ser una persona respetada, una posición muy visible. Ahora, seguro conectado en Marcos capítulo 1, donde el Señor Jesús ya había tenido un encuentro con otro endemoniado en Capernaum, tal vez este principal de la sinagoga, no me animo a afirmarlo, pero sabía del Señor Jesús. Y tal vez como muchos empezamos, o tal vez como muchos están por empezar, empiezan con una fe prestada. Y dice que él había oído. Y ahora, sin embargo, lo encontramos postrado de rodillas al Señor, rogándole porque su hijita, miren la ternura, se estaba a punto de morir. Y Marcos nos añade este detalle que tenía 12 años. ¿Qué padre no haría todo por su hijo? Esta frase de no temas, cree solamente es una frase que me acompaña y la tengo anotada en mi celular desde el inicio, desde el primer nacimiento de mi hija. Se complicó el embarazo. Y si yo le podía decir al médico si existiría una pastilla el cual traspole el dolor de mi hija para que yo la pueda tomar, la tomaría. Pero esta no existe. Pero sí lo que existe es que podamos tener ese punto de apoyo. Y acá vemos un principal de la sinagoga que dejó todo, que no le importó su reputación, que tal vez esto le iba a traer problemas, iba corriendo a los pies del Señor Jesús. Pero lo vemos que no le importó nada. Jairo tenía la certeza que Jesús tenía la capacidad de sanarla. Era arriesgado hacer esto, pero él amaba a su niña más que a su reputación. Todos los padres lo podemos entender, los que estamos acá y los que están escuchando. Pero era esta petición insistente. Ven, salva a mi hija. Pero en el relato, ya entramos en el punto 2, se ve con esta postergación incomprensible.
Ahora, ¿por qué incomprensible? Antes de que me corrijas, tal vez a nuestra perspectiva. Pero cuando lleguemos a la conclusión del mensaje nos vamos a dar cuenta que el Señor y Dios maneja todo en sus tiempos. Muy probablemente, en el año que nació la hija de Jairo, esta mujer había tenido esta enfermedad. Estas historias fueron desarrollándose separadas la una de la otra, pero ahora se conjugan y se juntan en la persona del Señor Jesús. Porque Dios es más grande que nuestros problemas. Y el Señor Jesús no dejó pasar esa oportunidad para hacer notar y hacer notorio que su poder es inigualable. Ahora, esta mujer, como decíamos, tenía un problema religioso en primer lugar. Religiosamente impura, no lo vamos a leer, pero en Números dice que ceremonialmente ella no podía ir al templo. Hace 12 años seguro que no podía ir a congregarse. Dice que por 7 días, según la ley, si alguien tenía esto, no podía participar de las reuniones. Ahora, sin duda, se cae maduro que tenía un problema de salud. 12 años con una hemorragia. Y ahí también hay discusiones de cómo era, si era constante, si no era constante. Lo que sí sabemos es que hace 12 años padecía una enfermedad. ¿Te imaginas el físico de esta mujer? ¿Te imaginas su dolencia? Tenía un problema de salud. Pero también tenía un problema social. La Biblia no nos dice si tenía un esposo o hijos, pero evidentemente si los tenía o si tenías amigos, no podía tocarlo. Era impura. Con probabilidad tuvo que haber sufrido la soledad, la incomprensión de la gente que piensa que tenía un pecado, que tenía una maldición. Como hemos visto en otras preguntas que se le acercan al Señor Jesús y le dice, ¿quién ha pecado? No faltan las personas, no faltan los amigos de Job, que sin duda se le habrán acercado a esta mujer. Y para colmo de todos los males del problema religioso, del problema de salud, del problema social, se le sumaba el problema económico. Lucas nos dice, el médico, y también Marcos en el que le hemos leído, que había gastado todo en médicos. Las cantidades de cosas que había probado en 12 años. Tal vez no había esperanza, pero al igual que Jairo, deja todos los protocolos, palabra de moda, y acude a Cristo. Porque Dios y el Hijo de Dios, en este caso, es más grande que todos los problemas. Versículo 29 dice que cuando lo toca el manto del Señor Jesús, enseguida. Me encanta la palabra enseguida en el Evangelio de Marcos. 42 veces aparece. A Marcos le encanta reflejarnos que enseguida, que el poder del Señor se veía manifestado. Lo que los médicos no pudieron hacer en 12 años, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. La mujer sabía que esto podía meterlo en problemas, como hemos dicho. Ahora, tan pronto toca a Jesús, trata de salir de inmediato de la escena. Porque no lo voy a repetir porque todo lo que habíamos dicho, ella no podía estar ahí. De pasar desapercibida. Ahora, no nos olvidemos que Marcos hace estas dos historias, pero a todo esto había una multitud que apretaba y hacía que el viaje a la casa de Jairo sea más lento, pero en el medio el Señor de los detalles se frena y dice, ¿quién me ha tocado? Algo obvio era no perder tiempo. El Señor pregunta algo bien extraño. No olvidemos que Jesús iba camino a sanar una hija que se estaba por morir. Parece no tener sentido la pregunta que hace el Señor Jesús. De hecho, los apóstoles se molestan. Y Él sabe lo que ella sabe, lo que estaba sufriendo. Y Dios, el Señor Jesús, decide sacar a la luz lo que ella quería mantener en secreto. Y ahora hay 3 cosas sobre esto que hace el Señor. 3 cosas. En primer lugar, el Señor aprovechó la ocasión para que esta mujer tenga un mejor entendimiento del milagro. Vamos de vuelta a 3 cosas sobre esto. El Señor aprovechó la ocasión para que esta mujer tenga un mejor entendimiento del milagro. Fue puesta en Él y no en el manto. Y no la fe en sí misma, fue puesta en Él. Efesios 2, 8, 9 y 10 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso te contaba esta historia del principio. ¿Cuál es tu punto de apoyo?
Hay mucha gente que tiene fe en distintas cosas, en distintas cuestiones. Pero esa fe no salva. Hay gente que tiene fe en la misma fe. ¿Te has cruzado con personas que dicen, yo confío, yo tengo fe, yo creo, pero tienen fe en su propia fe? Un escritor decía, esta mujer tenía una teología débil y una fe fuerte. Una teología débil y una fe fuerte. Y Jesús aprovecha la oportunidad para exaltar su fe y corregir su teología. Y le enseña que su fe grande que tenía, la tenía que depositar en Él. Que no era en el manto, que no era con tocarlo, sino depositarla en el Señor. Por eso el Señor no quiso dejar desapercibido. El Señor aprovechó la ocasión para que esta mujer tenga un mejor entendimiento del Señor y de su presencia. Pero en segundo lugar, al realizarlo en público, porque la mujer se podría haber ido sana, pero al realizarlo en público, al instante, ceremonialmente, quedaba limpia. El reconocimiento del Señor Jesús, y le dice, vete en paz, ahí la frase shalom, le dice que podía volver a su vida a la normalidad, ¿te imaginas? Después de 12 años, 12 años empezaría a vivir una nueva normalidad. Fue por su bien en no consentir que su milagro quede en privado. Fue por su bien. Pero en tercer y último lugar sobre esto, acá hay algo más. En el versículo 34 le dice, hija. Y no es que acá hay una expresión de cariño, y sí la hay, pero acá hay algo más. Acá sanar se puede traducir salvar. Y le dice, vete en paz. Esta mujer se había acercado para tener la sanidad de su cuerpo, pero se encontró con la sanidad y con la salvación. Con la sanidad y con la salvación. Paz, no solo con los hombres, sino con Dios. No parece irracional lo que hace el Señor. De hecho, parece irresponsable, pero hay situaciones que el Señor quería reflejar. La multitud se vuelve un problema para llegar a la casa de Jairo. Acordate que estamos en la postergación incomprensible. Ahora la mujer. Imagínate si esto pasaría en un hospital. Si llega alguien que se está muriendo y si llega otra persona adolescente de 12 años, la cual, o una persona que hace 12 años viene sufriendo y un adolescente estaba muriendo, y el médico atiende primero a la que tiene una hemorragia y no a la que se está muriendo. Tal vez se podría ganar una demanda por irresponsabilidad. Pero ¿te das cuenta que a nuestra perspectiva era una postergación incomprensible? Pero Jairo necesitaba ver este milagro. Tal vez para no colapsar cuando llega la noticia. Jairo estaba entrando en la escuela del Señor para perfeccionar su fe. Para poder llegar a decir, como vamos a decir en el final del mensaje, Dios es más grande que tu problema. Pero para eso hay que transitarlo. Y es muy fácil decirlo desde acá. Pero ponete en la piel de Jairo. Señor, ella podía seguir viva. Señor, ella estaba enferma. ¿Por qué demoraste? Y pasa lo inesperado o lo esperado. Llegan los de la noticia y le dice que la niña muere. La niña muere. Y en ese mensaje que les dicen los que vienen desde la casa no hay ni esperanza alguna. ¿Sí? Estaría bueno analizarlo más detenidamente, pero fíjate el mensaje que le dicen, no molestes más al maestro. No hay esperanza. No hay esperanza. Y te vuelvo a invitar a que te vuelvas a poner en la piel de Jairo. ¿Y qué hubieses hecho? Pero el Señor, y en el último lugar, empieza el poder inigualable, con ese tierno amor. Y le dice esta frase, no temas, cree solamente. Minutos antes había esperanza, ahora ya no. Pero el Señor le dice, no temas, cree solamente. Y todos necesitamos entrar por esta escuela y que el Señor nos lleve a perfeccionar nuestra fe
y a pensar correctamente. Nuestro Dios siempre es confiable. No importa que la situación se ponga peor. Nuestro Dios siempre es confiable. Se iban y podrían haber ido en el tiempo correcto. O como pasó con la muerte de Lázaro, que las mujeres le reprochan si hubiese venido en el tiempo correcto. Ahora, nuestra noción del tiempo es inadecuada cuando entra en la ecuación Dios. Nuestra noción de tiempo es inadecuada cuando en la ecuación entra Dios. La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jesús, todo estaba en su tiempo. Para Jairo, no. Para los que vinieron a traer la noticia, deja de molestar al maestro. Tu responsabilidad y mi responsabilidad no solamente es creer, sino seguir creyendo. Y lo vuelvo a decir, es fácil decirlo atrás de esta hermosa mesa y ustedes desde su lugar. Nuestra responsabilidad no es solamente creer, sino seguir creyendo. Y eso es lo difícil. ¿Cómo en un segundo se pasa del llanto a la burla? ¿Cómo en un segundo? Porque el Señor accede a volver, dice que estaban llorando, y me llama la atención eso, cómo de un segundo se pasa la burla cuando el Señor le dice, ¿qué están haciendo? La niña duerme. Misma palabra que dice con Lázaro. Lázaro duerme. Ahora es evidente que Jairo sigue creyendo. Más allá de la burla, él accede con su esposa e ingresan a la habitación donde la niña estaba muerta. Para los críticos que tal vez dicen que no estaba muerta, ¿para qué se contrataron llorones? El Señor lo reafirma. Ahora, Jesús pasa por alto el detalle nuevamente, y en el primer relato una mujer va y lo toca, que era impura, y él lo pasa por alto, pero acá nuevamente pasa por alto la impureza. Nadie podía tocar a un muerto. Y él lo pasa por alto. Lo toma de la mano y le dice esa frase que leímos, Talita cum, que en diminutivo es un diminutivo cariñoso, de demostrar un gran afecto. Cum significa levantarme cuando se levanta del sueño. Es lo que hace un padre cuando va a levantar a su hija y le dice, dale hija, dale hijo, levántate. Esto es lo que hace el Señor. Pero su palabra es tan poderosa que los muertos pueden levantarse. No hay detalles exagerados en esto. Y Marcos lo decide poner, dice que la agarró de la mano. Les manda y que le dieran de comer. Y que le dieran de comer a un adolescente. Tal vez hace rato venía sufriendo esta chica, esta nena. Y el Señor deja en su detalle, y que le dieran de comer. Ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué nos enseñan estas dos lecciones? A confiar en Él. ¿Cuál es tu punto de apoyo? ¿Tu relación? ¿Tu estudio? ¿Tu reputación? ¿Te das cuenta que todo eso en un momento de dificultad se puede caer por el piso si tu punto de apoyo no es firme? Jesús le dio a Jairo más allá de lo que él le había pedido. No solo la sanó, sino que la resucitó. No solo la sanó, sino la resucitó. Y lo hizo para revelarse a Jairo más abundantemente y para que él pueda profundizar su fe. Ahora vuelvo a decir por tercera o cuarta vez, sé que es fácil decirlo desde acá, pero la forma que muestra su amor es actuar en su tiempo. La muestra que Él nos hace de su amor es que Él actuará en su tiempo. Ahora, no quiero echar nafta al problema, pero cuando nosotros queremos actuar en nuestro tiempo, muestra nuestra desesperación ante la circunstancia y nuestra falta de fe. Y el Señor tal vez en esta noche nos tenga que decir, no temas, cree solamente. Sabemos que es el creador del mundo, sabemos que Dios es más grande que nuestro problema, porque Él es más grande que todo, pero a veces decimos, mira Señor, yo sé que hiciste todo eso,
pero ¿me dejás editar el guión de mi vida? ¿Me dejás editarlo un poquito? ¿Y sabés por qué el Señor no lo permite? ¿Por qué nuestro Dios no lo permite? Porque haríamos desastre. Porque haríamos desastre. Por eso debemos aceptar los métodos. No siempre nos dará lo que nosotros queremos, sí nos dará lo que nosotros necesitamos. Este pasaje empieza con una angustia, pero termina con alegría. Y la diferencia la hizo el Señor Jesús y su fe depositada en Él. Ahora, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios de la misma manera, aunque no lo entendamos? Ahora, no solo es confiar en sus métodos, sino también en su misión. En su misión. Los dos eran impuros ceremonialmente, tanto la mujer como la hija de Jairo. Ahora, ¿sabés qué me hace acordar a esto? A que también tenemos que aceptar su misión. Jesús tuvo que entrar en contacto con las impurezas para darnos limpieza. Impuros ceremonialmente. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para ser salvos. Dios no dejó al hombre en su pecado, sino que mandó a su Hijo para que seamos salvos. Ahora, ¿sabes qué es lo que hizo la diferencia? La fe. La fe hizo la diferencia, pero puesta en Él, no la fe en sí misma. Eso es lo que hace la diferencia. Y como te decía que quería ser fiel a lo que uno venía reflexionando, acompáñame ahí a Isaías, y terminamos con esto. Isaías 40. Isaías 40, 12. Isaías 40, 12. Hemos leído un relato del Hijo de Dios, que se encarnó porque debía morir por nosotros. Pero el título es Dios más grande que nuestro problema. Mirá lo que dice Isaías 40, 12. Hemos hablado mucho de los problemas. Esa frase que a veces decimos hecha, ¿no? Dile a tu problema, no le digas a tu problema, ¿cómo es? Decile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y no le digas a tu Dios cuán grande es tu problema. Y ahora hemos reflexionado acerca de los problemas, que eran grandes. Pero déjame decirte del Dios que tenemos. Con esto quiero concluir. Isaías 40, 12. Mirá, cuando tenía que elegir un pasaje de la magnitud de nuestro Dios, este es mi preferido. Si hoy hubiese participado en este juego, hubiese mandado uno de estos. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. ¡Wow! La menor medida que tenemos nosotros es el milímetro, si no me equivoco. En la antigüedad se medía con la brazada, con el codo o con el palmo. Y el palmo corto era 4 dedos para tomar medida. Acá está hablando de un palmo corto, Isaías. Y mirá lo que dice. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Pensá en la infinitud de las aguas que hay. Y dice que el Dios la tiene en la palma de su mano. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pasó los montes con balanza y con pesas los collados. Saltemos al 25. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. Ahí está hablando de las estrellas. A todas las llamas por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora, lo que nos está diciendo Isaías en este pasaje es que Dios está más allá de la creación. Dios está más allá de nuestra imaginación. Por más perfecto que te lo imagines al Señor, lo estarías disminuyendo. Y alguien dijo que la imaginación del hombre no tiene límites. Yo me podría imaginar acá que estoy en Europa. O que estoy en un castillo. Pero por más te lo imagines de la mejor manera, Dios, lo estarías disminuyendo porque Él no es eso. Y Dios está más allá de nuestra razón. Mira, te invito a que veamos esta foto para terminar. ¿Está, Mauro? Para entender
que Dios está más allá de la creación y de la imaginación. Ahí está saliendo una foto. Fue tomada por una sonda espacial desde el anillo de Saturno, mirando hacia la Tierra. ¿Sabés lo que es el puntito ese que se ve ahí abajo de la izquierda donde dice zona sudeste? ¿Sabés lo que es ese puntito? Es la Tierra. Esta foto tiene aproximadamente 20 años. Fue tomada en una sonda espacial y desde ese anillo de Saturno mirando hacia la Tierra. Ese puntito es la Tierra. Imagínate lo grande que es Dios, que desde un planeta se ve la Tierra así tan chiquita. Ahora leímos el texto que Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. ¿Saben lo que dicen los estudiosos? ¿Se animan a tirar un número? Que hay 100.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. 100.000 millones de estrellas. Si uno la contaría una por segundo, 1, 2, 3, 4, ¿sabes cuánto nos llevaría? 3.000 años contarlas. Solo en una galaxia. Y las estrellas encima se van renovando. O sea, si alguien hubiese empezado a contar cuando nació el Señor Jesús todas las estrellas, hasta hoy iría casi más de la mitad. Y nuestro Dios dice que no solo las cuenta, sino que las conoce por nombre. Ese es nuestro Dios. Desde ahí, ese lugar chiquitito que es el punto, están todos nuestros ideales, todos nuestros imperios, todos nuestros sentidos, todos nuestros problemas. Imagínate qué chiquito quedan a la perspectiva de nuestro Dios. Ese es el Dios el que tenemos y ese es el Dios en quien confiamos. ¿Por qué me dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Dicen, ¿por qué cajonea mi causa? En otras palabras. Y de mí Dios pasó por alto mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan o los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto se ha hablado de este pasaje? Ahora, la paz no es el resultado de imaginarnos a Dios. La paz no es el resultado de explicar a Dios. La paz no es el resultado de entender a Dios. La paz es el resultado de confiar en Dios. Se me viene a la mente cuando una vez le hicieron la entrevista a la esposa de Einstein. Salía de una entrevista a Einstein y la agarran y la mujer. Y le dijeron, ¿vos entendés toda la teoría de la relatividad? Y la mujer sorprendentemente le dice, yo no estoy con mi esposo porque conozco la teoría. Yo estoy con él porque confío en él y lo amo. Y de la misma manera yo estoy con mi Dios. La paz es el resultado de confiar en Dios. Y esa es la paz que nosotros tenemos. Yo no estoy con Él porque lo entienda todo. Yo estoy con Él porque confío en Él. De hecho, no puedo entender todo. Mi mente es muy finita para entenderlo. Por eso el llamado al terminar, no sea una frase hecha, Dios es más grande que tu problema. Que lo veamos como una conclusión de confiar en Él. Porque dice que los que esperan y los que confían en Él serán como las águilas. Serán como las águilas. Y esa es nuestra conclusión. En Marcos 5, el Hijo de Dios puede calmar la tempestad. Ir a un endemoniado que dormía en sepulcros y darle vida. Encontrarse con una mujer que hace 12 años tenía hemorragias y nadie podía curarla. E ir y resucitar a alguien. Pero la clave en todos los pasajes, si lo leíamos, es la fe depositada en Él. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso Dios es más grande que nuestros problemas, pero que Él sea nuestro punto de apoyo. Y que aunque no lo entendamos, y que aunque nuestra fe tenga que ser probada, podamos llegar a esta conclusión. No temas, cree solamente. Que Dios lo bendiga
y que esta historia y esta palabra nos lleve a reflexionar en el Dios grande que tenemos.